Comencemos a ver ahora organometálicos de elementos del bloque D. La química de estos compuestos está siendo de muy rápido crecimiento últimamente, ya que aparecen estructuras y reacciones no usuales y tienen muchísimas aplicaciones prácticas, tanto en síntesis en química orgánica como en síntesis industrial. Si bien muchos compuestos organometálicos de elementos del bloque D fueron conocidos a principios de 1800, debido a que su estructura era compleja, hubo que esperar nuevas técnicas experimentales, difracción de rayos X, infrarrojos, resonancia magnética nuclear y todas las nuevas espectroscopías, y nuevos desarrollos teóricos para entender su estructura y reactividad. La química de estos organometálicos se desarrolla principalmente después de 1950. Si bien ya lo hemos visto en la introducción, nos viene bien recordar un poco la geometría de los orbitales 3D. Hay dos orbitales que tienen principalmente sus lóbulos o sus densidades electrónicas principalmente orientadas sobre los ejes, el dz cuadrado acá y el dx cuadrado y cuadrado, y los otros tres orbitales tienen sus lóbulos, sus densidades electrónicas principalmente orientadas entre los ejes de coordenadas. Si uno centra a todos estos orbitales de la misma manera, pues haciendo que el centro de coordenadas acá coincida con el núcleo atómico, vamos a tener más o menos esta disposición espacial de todos esos orbitales. La presencia de muchos orbitales y su disposición en todas las direcciones del espacio hace que los elementos de transición posean buena capacidad para enlazarse con diferentes ligandos y de diferentes modos. Comenzaremos a ver algunas generalidades de los organometálicos de los elementos del bloque D. Vamos a repasar algunas cosas si es necesario y luego después ya nos vamos a referir a diferentes compuestos de este tipo, a sus propiedades y su reactividad. ¿Cuáles son las configuraciones electrónicas más estables para este tipo de organometálicos? Lo más estable de todo es lo que se llama compuestos de 18 electrones de valencia, y son los que cumplen con la regla de los 18 electrones, como habíamos visto para los carbonilos. Recuerden que los carbonilos, la mayoría de los carbonilos homolépticos cumplían con la regla de los 18 electrones. A esta regla la propuso Sedgwick en la década de 1920 y es la regla de los 18 electrones o regla del gas inerte. ¿Y qué es lo que dice? Que los elementos del bloque D tienden a rodearse de 18 electrones para adquirir la configuración estable del gas noble que le sigue. Sería como la regla del octeto, pero para elementos que tienen ahora 5 orbitales más los 5 orbitales D, o sea que la cuenta total de electrones haría 18. Si hacemos teoría de orbitales moleculares, teoría del campo de los ligandos para estos compuestos organometálicos con un metal central y 6 ligandos, vamos a encontrar este diagrama de energía. ¿Sí? Aquí están los orbitales que ponen en juego el metal, los orbitales que ponen en juego los ligandos, tanto para interacción tipo sigma como interacción tipo pi, y se generan 18 orbitales moleculares, 9 de ellos son enlazantes y 9 de ellos tienen energía bastante más alta. Hay justo 9 orbitales moleculares enlazantes que pueden ser ocupados por 18 electrones y por lo tanto, si el complejo tiene 18 electrones es el que tiene más estabilidad de todas y es a lo que tienden estos compuestos organometálicos, a cumplir con la regla de los 18 electrones de valencia. O sea que la teoría de campo de los ligandos ofrece una explicación muy sencilla de por qué muchos de estos compuestos tienden a tener 18 electrones de valencia y cumplir con esta regla de los 18 electrones. Ya vamos a aprender bien a contar cuántos son los electrones de valencia en estos compuestos, como lo hacíamos con los carbonilos. Compuestos con más de 18 electrones pueden existir, pero son más inestables y tienden a oxidarse. Supónganse que tenemos un compuesto con 19 electrones, el
electrón 19 entraría en uno de estos orbitales que tienen alta energía K, va a tener gran tendencia a liberar ese electrón, a oxidarse para generar un catión, por ejemplo, de 18 electrones. Los compuestos con menos de 18 electrones no son tan inestables, pueden existir y muchas veces se forman como intermediarios en algunas reacciones en las que participan estos compuestos. Los compuestos de 18 electrones son los más comunes, pero también existe una llamada regla de los 16 electrones. Hay compuestos que son estables teniendo 16 electrones de valencia y esto se da principalmente en los compuestos que tienen una geometría plana cuadrada, como este complejo de iridio que estamos viendo acá, con dos trifenilfofinas como ligando. Esto sería trifenilfofina, está donando un par de electrones que contiene ese fósforo, dos electrones más que está donando ese monóxido y dos electrones más que está donando el anión cloruro. Este sería iridio más 1, el que está en el centro del complejo. El diagrama de orbitales moleculares para compuestos plano cuadrados es diferente al que veíamos recién, es este. Tenemos entonces los orbitales que aporta el metal, los orbitales que aportan, acá son 4 los ligandos y se generan todos estos orbitales moleculares. Si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta acá tenemos todos orbitales enlazantes y de aquí para arriba son todos orbitales antienlazantes. Obviamente si son 8 los orbitales enlazantes, la configuración más estable va a ser la que tenga 16 electrones, los 16 electrones de valencia, y entonces en estos compuestos se cumple lo que se llama también la regla de 16 electrones. Normalmente, como los ligandos aportan por lo general 2 electrones cada uno, como vimos acá, los cationes metálicos con configuración de 8, o sea, los metales que tienen 8 electrones en sus orbitales d, son los más comunes o los que más comúnmente forman este tipo de compuestos. Son normalmente los compuestos de paladio 2, platino 2, iridio 1 y rodio 1 los que forman estos planos cuadrados. Pero toda regla tiene su excepción y hay obviamente excepciones a las reglas de los 18 y 16 electrones. Estas excepciones ocurren en general con metales con pocos electrones de valencia. Miremos este ejemplo acá, un complejo de tungsteno con 6 metilos, tiene 12 electrones de valencia y aquí hay problemas estéricos. Para llegar a 18 necesitaría tener varios metilos más todavía y ya no hay manera de que pueda coordinarse a esos metilos extra por problemas estéricos. Entonces esta sería una excepción a la regla de los 18 electrones. Y también ocurre con otros metales cuando los sustituyentes son muy grandes. Miremos este complejo de cromo con el radical ciclopentadienilo pentaapto. Este ocupa bastante espacio. Y después tenemos acá otro ligando muy voluminoso, la trifenilfofina. Esta molécula tal como está acá tiene 17 electrones de valencia y para formar complejos de 18 electrones de valencia tendría que poder formar un compuesto dinuclear donde haya enlace cromo-cromo. Y por problemas estéricos, los cromos de dos complejos diferentes no se pueden acercar lo suficiente para formar ese enlace. En cambio, si sustituimos esta trifenilfofina por un ligando mucho menos voluminoso, un monóxido, sí ahora estos compuestos van a poder unir sus cromos con enlace cromo-cromo y formar compuestos dinucleares de 18 electrones. El hecho que la gran mayoría de los compuestos organometálicos del bloque D cumpla ya sea con la regla de los 18 electrones o la de 16 electrones hace que sea muy útil ser capaz de hacer el conteo de electrones, porque esto nos va a permitir tener una idea bastante acertada acerca de la estabilidad de los compuestos y también nos va a permitir entender la reactividad de los mismos en muchos casos y por qué tienen tendencia a formar tal tipo de producto o a formar tal otro tipo de producto. Además, haciendo el conteo de electrones con uno de los métodos que vamos a ver, vamos a poder determinar el estado de oxidación del metal en ese compuesto, algo que no es tan sencillo de determinar algunas veces.
Existen dos métodos para realizar el conteo de electrones de valencia en un complejo, para decir de cuántos electrones es ese complejo, o sea, decir cuántos son los electrones de valencia que están rodeando al metal en ese complejo. El primer método es el método del ligando neutro o método covalente, y el segundo método es el método donador de pares o método iónico. Los dos llegan al mismo resultado. El segundo permite además determinar el número de oxidación del metal. Vamos a ver los dos métodos, son 2 o 3 reglitas, después ustedes pueden utilizar el que deseen. Para el método del ligando neutro, el átomo metálico y los ligandos se tratan como si fueran neutros. Si el compuesto tiene carga neta, se le añade o sustrae el número de electrones apropiado. En la cuenta se deben incluir todos los electrones de valencia del metal y todos los electrones donados por los ligandos. Ver tabla, y aquí tenemos una tabla para ver cuántos electrones donan cada uno de los ligandos. Son los ligandos más comúnmente encontrados en los compuestos organometálicos de este tipo. Esta tabla entonces nos da los electrones que donan los diferentes ligandos para el método del ligando neutro. Todos los ligandos están escritos como ligandos neutros. Por ejemplo, el monóxido es un ligando neutro y dona 2 electrones cuando es un carbonilo terminal. La fosfina también es un ligando neutro. El ligando hidruro no es un hidruro, un H con una carga negativa, sino es directamente un átomo de hidrógeno con su único electrón en un orbital 1s. Por lo tanto, este está donando un solo electrón. El cloruro no es el anión cloruro, sino que es un átomo de cloro, o sea que también va a estar donando un electrón. El electrón que tiene en el orbital P, el único electrón desapareado que tiene el cloro, que lo va a aportar en el enlace con el metal. Y después tenemos aquí un listado de otros ligandos con los electrones que donan cada uno. Miremos aquí abajo está el ligando ciclopentadienilo, carbono 5H5, siendo acá en este caso pentaapto, o sea que en este caso dona 5 electrones. Si fuese triapto dona 3 y si fuese monoapto dona 1 electrón. Vamos a utilizar entonces este método del ligando neutro para calcular el número de electrones que tienen todos estos complejos aquí. Y vamos a empezar con el pentacarbonil hierro. Tenemos que ir para atrás para recordar las reglas. El átomo metálico y los ligandos se tratan como si fueran neutros, o sea que ponemos hierro 0 y los monóxidos que son neutros. Si el compuesto tiene carga neta, se le añade o sustrae el número de electrones apropiados. El pentacarbonil hierro es una molécula neutra, o sea que no hay que añadirle o sacarle electrones. Y en la cuenta se deben incluir todos los electrones de valencia del metal y todos los electrones donados por los ligandos. Cada monóxido está donando 2 electrones de acuerdo a esta tabla. Son 5 los monóxidos, o sea que en total están aportando 10 electrones. Y hay que ver cuántos electrones de valencia tiene el hierro. Ahí tiene que ir a la tabla periódica, pero cuando veamos vamos a ver que el hierro 0 tiene 8 electrones de valencia. Por lo tanto, 10 electrones aportados por los carbonilos y 8 aportados por el hierro son los 18 electrones de valencia. Vayamos ahora al hexametiltungsteno. Tenemos 6 metilos, los grupos metilos, busquemos, acá están en la tabla, aportan un electrón cada uno. Cada metilo entonces aporta un electrón, son 6 electrones en total, y si vemos los electrones de valencia que tiene el tungsteno 0, son 6, también veamos la tabla periódica, por lo tanto vamos a tener 12 electrones de valencia. Este es un complejo de 12 electrones. Vayamos a ver el caso de este complejo de cromo que habíamos dicho que tenía 17 electrones de valencia. El ciclopentadienilo aporta 5, los monóxidos aportan 2 cada uno y son 2, o sea 4, ya van 9, y la trifenilfosfina aporta 2 más, todas las fosfinas aportan 2, entonces tenemos 5 más 4, 9, más 2, 11, y el cromo 0 tiene 6 electrones de valencia, por eso nos da 17. Pasemos al caso del rodio con un grupo metilo
y trimetilfosfina. Cada fosfina aporta 2, son 4, 8. Este aporta 1, 9. Y el rodio tiene 9 electrones de valencia, nos va a dar 18. Y acá tienen un dibujito de lo que sería ese complejo, el rodio con 4 trimetilfosfina y un grupo metilo. Ahora tenemos este molibdeno, un ligando es benceno. El benceno acá está aportando 6 electrones y después tenemos 6 más aportados por estos 3 monóxidos, son 12, y el molibdeno tiene 6 electrones de valencia, nos da 18. Y veamos por último este complejo de platino, este es aniónico, vamos a tener que agregar un electrón extra porque tiene una carga negativa. Entonces, el platino está unido a 3 cloros, cada uno de ellos aporta un electrón, son 3 electrones. Acá tenemos un alqueno diapto, este aporta 2 electrones, son 5 en total. El platino 0 tiene 10 electrones, 15, más entonces esto por la carga negativa son los 16 electrones del complejo. Y ahora vamos a ver el segundo método, el método del donador de pares. Se llama así porque a los ligandos los vamos a hacer donar electrones de a pares. Los ligandos neutros, como el CO y las fosfinas, son considerados donadores de 2 electrones, o sea, un par de electrones, y a ellos se les asigna una carga de 0 porque son neutros. Se supone que los ligandos, como halógenos, el hidrógeno y el metilo, toman un electrón del átomo metálico y son tratados como cloruro, hidruro y este grupo metilo con una carga negativa, y se les asigna entonces una carga de -1 a cada uno y ellos donan 2 electrones cada uno, donan un par de electrones cada uno. El ligando ciclopentadienilo, el carbono 5H5, se trata como si fuese carbono 5H5 con una carga negativa y en ese estado dona 6 electrones. Para sacar la cuenta, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? El número de oxidación del metal va a ser la carga total del complejo menos las cargas de los ligandos. El número de electrones que provee el metal es su número de grupo menos su número de oxidación. O si no, directamente viendo el número de oxidación ya vamos a saber cuál es el número de electrones que está proveyendo el metal. La cuenta de electrones es la suma de los electrones que provee el metal en el número de oxidación en que se encuentre y los que proveen los ligandos. Esta es la tabla de los mismos ligandos que veíamos antes, pero ahora vemos que donan de a pares de electrones. Estos primeros donan un par de electrones. El hidruro acá se considera como hidruro realmente, H- y está donando 2 electrones, el cloro como cloruro, 2 electrones, etcétera, etcétera. Y el ciclopentadienilo es con una carga negativa y está donando 6 electrones. Pasemos a hacer las cuentas entonces con este método para los mismos compuestos que habíamos analizado anteriormente. El pentacarbonil hierro, esto es sencillo, es igual que en el otro caso, cada monóxido dona 2 electrones, son 10, como estos son neutros y la molécula es neutra, esto tiene que ser sí o sí hierro 0, y el hierro 0 tiene 8 electrones, entonces me da la cuenta de 18, y el número de oxidación del hierro ahí deduje que es 0. Veamos el caso ahora del hexametil tungsteno. Los metilos ahora se consideran como metilos cargados negativamente y donan 2 electrones. Si cada uno de estos metilos está con una carga negativa, quiere decir que el tungsteno acá tiene que tener 6 cargas positivas porque la molécula toda es neutra. El número de oxidación del tungsteno acá es más 6. Como el tungsteno 0 tiene 6 electrones de valencia, el tungsteno más 6 aporta 0 electrones. Todos los electrones es como si los estuvieran aportando estos 6 metilos. 2 electrones cada uno son 6, 12 en total. La cuenta de electrones da 12. Estas cuentas van a dar exactamente igual que en el otro método. 12 acá, 18 ahí, 17 vamos a ver en este otro caso. En este complejo en total es una molécula neutra.
Este es un ligando neutro, estos son ligandos neutros, pero para el método ganador de pares, este ligando tiene una carga negativa. O sea que esto es cromo más 1, por eso el número de oxidación del cromo es más 1. Y este aporta 6, de acuerdo a este método, 4 más por estos dos son 10, 2 más acá son 12, y el cromo 0 era 6, pero como es cromo más 1, está aportando 5, 12 más 5 son los 17 electrones que estamos viendo ahí. Estas cuentas son lo mismo, practiquen ustedes. Vamos a sacar el número de oxidación del rodio. Las fosfinas se consideran neutras, el metilo se lo considera con una carga negativa, por lo tanto esto tiene que ser rodio más 1. Molibdeno acá tiene que ser molibdeno 0 porque este es neutro, eso es neutro, 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 eso tiene que ser molibdeno 0 porque toda la molécula es neutra. O en este último acá hagamos todas las cuentas como veíamos recién. Cada cloro es un cloruro, o sea que son 3 cargas negativas, o sea que el platino tiene que ser platino más 2 para que el complejo termine teniendo una carga negativa. Más 2 de platino, menos 3 de los cloruros, como este es 0, esto quedaría con una carga negativa. Entonces, el número de oxidación del platino es más 2. Si platino es más 2, platino está aportando 8 electrones, este aporta 2, son 10, y son 6 porque cada cloruro aporta 2, 16 electrones en total. Si se fijan, la cuenta de electrones 16, 18, 18, 17, 12 y 18 es exactamente la misma que veíamos con el método ligando neutro. Lo único que tiene este método es que además nos permite decir el número de oxidación del metal.